La reforma de pensiones de Boric y de la ministra comunista Janet Jara es y será tema. Y es por eso que es muy importante que no la pierda de vista, ni a la reforma ni a la ministra, más aún considerando esto. No sé si se enteró, pero hace unos días el gobierno y la oposición, si le vamos fundamentalmente, llegaron a un protocolo de acuerdo en el Senado sobre la reforma de pensiones. Reforma que, tal y como hemos advertido en videos anteriores, es nefasta y que más adelante le voy a volver a recordar por qué. Pero calma, no nos adelantemos. ¿En qué consiste este protocolo y qué fue lo que acordaron? En simple, fijar un cronograma y un modus operandi para llevar adelante la tramitación de pensiones y así destrabar la discusión. El plazo máximo fijado fue enero de 2025 para despachar el proyecto al Senado desde la Comisión de Trabajo e iniciar la discusión con una particularidad, eso sí. La Comisión de Trabajo revisará el proyecto en general y particular a la vez para meterle turbo, agilizar la reforma. Así celebraba la ministra Jara el acuerdo. Hemos avanzado en construir un camino que permita sacar adelante el proyecto de reforma a las pensiones de un callejón en el que ha estado un largo tiempo. Pero nosotros no vamos a cejar para lograr que esto se concrete. El deber de las autoridades es buscar puntos comunes que permitan que los proyectos avancen. Pero, ¿cuál es la urgencia de Jara? ¿Por qué tanto apuro? ¿Usted cree que lo que realmente la mueve es mejorar las pensiones de los trabajadores? No, este apuro tendría que ver más bien con asuntos prácticos, con política y con motivaciones ideológicas, por supuesto. Hay quienes sostienen que el protocolo, sería la última jugada de Jara, el último manotazo para avanzar en su reforma de pensiones antes de dejar el Ministerio del Trabajo. Para dedicarse, ¿sabe a qué? Claramente ni a la decoración de interiores ni a la jardinería, sino a la política, para seguir perpetuándose en el poder. Esta vez como diputada por el Distrito 9, Conchalí, Recoleta, la misma zona de Carol Cariola, quien ya no podría ir a la reelección. Las aspiraciones políticas de la ministra comunista ya han sido recogidas por varios medios de comunicación. Así que sí, este sería, al menos en el corto plazo, el plan de Jara. Pero para eso debe dejar lista la tarea en pensiones. Y de ahí la importancia del protocolo, del deber cumplido, del chao jefe. Insisto, esta es una hipótesis, una teoría, que al menos a mí me hace sentido. Pero bueno, no nos quedemos solamente con las pretensiones políticas de Jara, porque con su reforma de pensiones y la del gobierno de Boric es harto más grave lo que está en juego. Hay teorías e hipótesis instaladas por los mismos políticos, mantras más bien, que tienen que ver con los acuerdos, con la importancia de los acuerdos. Usted seguramente los ha escuchado. Vallejo, hay que ser capaces en primer lugar de sacar acuerdos. Jara, el mes pasado, estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, valorando la buena disposición de la oposición. Galilea, esperanzado, puede haber ambiente para generar una tramitación especial para maximizar posibilidades de acuerdos. Acuerdos, acuerdos y acuerdos. Pero el asunto es ¿acuerdos en qué? ¿Acuerdos con quién? ¿Acuerdos a qué precio? ¿Con qué objetivo? ¿En qué condiciones? Etcétera. Ya sabemos más o menos la posición de la izquierda respecto a pensiones. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van? Pero, ¿la derecha? ¿Qué es lo que pretende la derecha? ¿Está acaso mínimamente consciente del peligro de la reforma y de los puntos más álgidos que ella misma se abre a negociar? Es cosa de ver algunas de sus declaraciones más recientes. El diputado Guillermo Ramírez, ahora presidente de la UDI, valoraba hace unos días, en Tolerancia Cero, el espíritu dialogante de Chile Vamos y básicamente se jactaba de todo lo que estaban dispuestos a ceder y ceder y ceder. A ver cómo lográbamos avanzar en este proyecto de reforma de pensiones que en su versión original era muy radical. Entonces, dividimos esta cuestión, cercenamos el animal. Entonces dijimos, ya, PGU, ¿qué quieren? Mira, nos gustaría que fuera universal y queremos subirla. Ya, a nosotros no nos gusta la universalidad, queremos la focalización de los recursos, pero ya, check, te lo damos. Forma de acordar las comisiones. El gobierno nos dice, nos gustaría cambiar de lo que tenemos a por stock. Ya, ok, la transición es diabólica, es muy difícil hacerlo, pero veámoslo, hagámoslo, ya, check. ¿Qué más quieres hacer? Quiero cambiar los multifondos por fondos generacionales. En eso estamos completamente de acuerdo, check al tiro, ya, sin pero. Queremos cambiar, nos dijo el gobierno, el régimen de inversión. ¿En qué sentido? No, dar más libertad y qué sé yo, porque hoy hay muchas trabas. Perfecto, música para nuestro Dios, check. ¿Qué más?
Queremos igualar las pensiones de hombres y mujeres que cotizaron lo mismo, que tienen los mismos ahorros, porque no es justo que las mujeres, por supuesto, eso para nosotros es importante, que viene de las cotizaciones de las personas. Es una especie como de pequeño reparto intrageneracional. 1%. Check, al tiro, vamos. Pero al final, ¿dónde se trancaba la pelota? En el destino del 6%. ¿A quién quieren convencer? ¿A quién intentan engañar? ¿Frente a quién quieren demostrar su apertura al diálogo? ¿Al gobierno? ¿Al Frente Amplio? ¿Al Partido Comunista? Porque, de ser así, que Chile Vamos no espere ningún reconocimiento. Y si es que lo recibe, que se preocupe porque algo debe estar haciendo mal. Sea como sea, lo cierto es que el diputado Ramírez parte de una falsa premisa. De la base que la derecha está obligada a ceder en todo, acorralada por el oficialismo, con tal de llegar a un acuerdo. Ya le voy a contar la trampa detrás de esto. Mientras que Galilea, presidente de Renovación Nacional, se mostraba optimista respecto a lograr acuerdos y a un buen final de la historia en pensiones, aunque sin alcanzar unanimidad. ¿Por qué y en qué fallan uno y otro? ¿Por qué los políticos han caído en el embrujo de los acuerdos? ¿Y cómo esto nos terminará pasando la cuenta a los chilenos? Le voy a explicar. Primero, la trampa de los acuerdos y luego la trampa de la reforma. Así que quédese conectado hasta el final. Primero, hay que dejar claro que, contrario a lo que intentan hacer ver los políticos, uno, no todo acuerdo es bueno en sí mismo. O mejor dicho, no todo acuerdo es bueno por el simple hecho de serlo. Depende de muchísimos factores. Las condiciones del acuerdo, su contenido, el contexto en el que se da, los objetivos que persigue, quiénes son los actores involucrados, cuáles son sus consecuencias, etc. En definitiva, es importante el qué, quién, para qué y por qué del acuerdo. Y ese es un primer mito que debemos derribar. No todos los acuerdos son buenos, porque de hecho, y evidencias hay muchísimas, existen acuerdos malos, catastróficos y desastrosos y que no por eso dejan de ser un acuerdo. Ya le voy a refrescar la memoria sobre eso. Y segundo mito, el fin último, el objetivo a seguir, no tiene por qué ser necesariamente llegar a un acuerdo. Porque de hecho, en ocasiones, el acuerdo es prácticamente imposible. Ya sea porque no existen puntos medios, como bien explicaba en una columna Marcela Cubillos, o porque una postura anula a la otra, o porque en ocasiones el acuerdo por sí mismo no es deseable. No es deseable llegar a un acuerdo perjudicial, dañino y mortal incluso. Nuestra historia reciente bien nos enseñó sobre eso, a propósito de los famosos acuerdos y por qué deberíamos estar alertas cuando los políticos hablan tanto sobre ellos. Tenemos que hoy día unirnos en torno a 3 grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia. Y tercero, un acuerdo por una nueva Constitución. El acuerdo por la paz y la nueva Constitución, 15/11 del 2019. Algunos políticos llegaron a soñar incluso con tatuarse en el brazo de lo orgulloso que estaban. Un acuerdo de políticos y para políticos. Hay varios rostros conocidos en la foto. Boric, Girardi, Quintana, Desbordes, Chaguán, Núñez, Elizalde, Pérez, en fin. Usted sabe en qué terminó ese acuerdo. Una paz que nunca llegó y un proceso constituyente que nos tuvo al borde del abismo por partida doble. Después, siguiendo con la teleserie por los acuerdos, el que le sucedió, el denominado Acuerdo por Chile, post-triunfo del rechazo del 4 de septiembre para continuar con el proceso constituyente 2.0. Este acuerdo tiene una fecha particular, 12/12 del 2022. Para los entendidos en numerología, no es mi caso, no creo en ella, pero leí por ahí que supuestamente se abría un portal energético al universo. Quizá fue por ello que unos días antes, el diputado Diego Chalper, movido por esta corriente energética inusual, tuviera una iluminación e iniciara un borrador para llegar a un acuerdo y reiniciar el debate constituyente. Cuenta la leyenda, y también la tercera, que Chalper trabajó en su propuesta durante el fin de semana y se la mandó por WhatsApp al diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez. También se lo habría compartido a otros altos mandos de Chile Vamos, a la espera de su visto bueno. Chaguán, Macaya, Galilea, Ramírez, entre otros. Al lunes siguiente del WhatsApp de Chalper, oficialismo y oposición se reunieron en La Moneda, proyectaron la propuesta del diputado de RN y se pusieron a negociar. Sobre escaños, comisión de expertos, quórums, paridad, cuotas indígenas, etc. Usted conoce la historia. Y cuando todo ese asunto quedó zanjado, empezaron a redactar.
la oficina de Elizalde, en el tercer piso del Palacio de Gobierno, se convirtió en la sede oficial, en un ambiente asfixiante de negociadores que entraban y salían, que escribían y borraban y que volvían a escribir los destinos de la patria. Pasadas las 9 de la noche, el texto quedó listo. Se leyó en voz alta, todos asintieron, eso cuenta la tercera. El acuerdo por Chile veía finalmente la luz. Se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Ese acuerdo, entre cuatro paredes, sin actas, a escondidas, al que los políticos nombraron por Chile, terminó con otro texto constitucional rechazado por los mismos chilenos. Y el resto es historia. Más allá del caso de Chile, hay otros acuerdos a nivel internacional que han sido fatales y que han propiciado guerras incluso. El Pacto de Múnich, 30/09 de 1938. Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con Mussolini como mediador, firman un acuerdo que permitía a Hitler anexar la región de los Sudetes, arrebatándosela a Checoslovaquia, quien, ojo, no estaba siquiera presente en dicho acuerdo, a cambio que Alemania no invadiera el resto del territorio checoslovaco. Todo esto era un intento de contener la arremetida expansionista del nazismo. Quien lideró esta negociación fue el primer ministro británico Neville Chamberlain, movido por su política del apaciguamiento, es decir, ceder ante algunas demandas de Hitler para evitar la guerra con la Alemania nazi. No le quiero hacer un spoiler, un adelanto, pero ya es momento de que lo sepa. Meses después del pacto, Hitler incumplió el acuerdo e invadió Checoslovaquia y tiempo después hizo lo mismo con Polonia, detonando la Segunda Guerra Mundial. Hay una frase de Churchill que es muy decidora al respecto. Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. ¿Qué quiero remarcarle con esto? ¿Y qué tiene que ver la reforma de pensiones con Hitler y la Segunda Guerra Mundial? Quizás poco y nada, pero es la vuelta larga que intenté hacer para demostrarle que, primero, los acuerdos no son buenos en sí mismos, sino que están condicionados a otros factores. Y mientras dichos factores no estén aclarados, entonces no podemos juzgar si el acuerdo es bueno o malo. En la discusión de pensiones tenemos antecedentes suficientes para definir que hay aspectos gravísimos, red flags, que no son negociables y que ningún acuerdo en este sentido sería bueno. Segundo, la validez o el nivel de credibilidad del acuerdo recae también en gran medida en quién lo suscribe, en tener ojo con quién tienes enfrente, sus intenciones, expectativas, su forma de operar, su ideología, etc. Y es que a ratos pareciera ser que la oposición no dimensiona, no logra comprender con quién se sienta a la hora de negociar un tema tan sensible como las pensiones. El Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes no creen en la propiedad privada, la desprecian, mientras no sea suya, claro, no creen en la libertad de las personas y sueñan con un Estado todopoderoso con más y más control. Qué tranquilizador. Y tercero, que a veces el acuerdo es simplemente imposible e incluso indeseable. No es deseable llegar a un acuerdo que implique ceder, como se ha mal acostumbrado a la derecha, en principios tan esenciales como el respeto a la propiedad y a la libertad del individuo, y en este caso de los chilenos sobre sus ahorros. Ceder a estos principios, al menos para mí, es imperdonable. Le cuento qué ha pasado con la reforma de pensiones, porque seguramente hizo clic por eso. Hasta ahora, la discusión se ha centrado principalmente en la distribución del 6% de cotización adicional y sus múltiples fórmulas matemáticas, que 3 y 3, que 4 y 2, que 3, 2, 1, etc., para introducir un sistema de reparto. El 6%, es lo que Guillermo Ramírez denominó la piedra de tope, donde se trancaba la pelota y no se llegaba a consenso. Pues bien, ¿esto significa que el acuerdo está relativamente logrado en todo lo demás? Porque le cuento que si bien el 6% es un tema relevante y es una batalla que hay que dar, la reforma incluye puntos igualmente riesgosos que no son negociables. Por ejemplo, sobre la inversión de los fondos se ha hablado de una licitación de stock de afiliados. Recuérdalo bien, licitación de stock de afiliados, es decir, de los afiliados antiguos, no de los nuevos. Este mecanismo de licitación, en la práctica, podría perjudicarlo gravemente porque uno, en primera instancia, será el Estado y no usted quien elija a su inversor sin consultarle previamente. Y dos, bajo este mismo mecanismo, sus ahorros podrían verse afectados. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo funcionaría? Año a año, el Estado, a través de una licitación, seleccionaría a una fracción del total de afiliados del sistema, usted incluido tal vez, para ser derivados a la fuerza, sin su consentimiento previo, a otro inversor que gane la licitación.
¿Pero cómo? Usted podría apelar y negarse al cambio, pero solo en un plazo de 30 días desde que se adjudicó la licitación, como si uno estuviera enterado de ese tipo de cosas. Con esto, no solo su derecho a elegir se verá vulnerado, sino que sus ahorros también podrían verse afectados al ser el Estado quien fije los criterios y privilegie el precio, la menor comisión que cobre el inversor ganador de la licitación, por sobre la rentabilidad de dicho inversor, es decir, que sus fondos sean más rentables y que jubile con una mejor pensión. Esta es una intromisión del Estado gravísima. Porque ¿cuál es el afán de pasar por encima de las personas, de su libertad, de torpedear su voluntad? Simple, más poder y control del Estado. También se ha hablado de negociar un préstamo solidario al Estado para supuestamente mejorar las pensiones. Pero, ¿qué es esto del préstamo solidario? ¿En qué consiste? En forzarlo a usted a prestarle plata al Estado durante 20 años para pagar pensiones ajenas. Este es el componente de solidaridad del 6% de cotización adicional. Para luego que usted le cobre de vuelta al Estado a través de un bono de reconocimiento, como si tuviéramos plena garantía de ello, del pago de vuelta. ¿Y si el Estado se endeuda por intereses y entonces no puede pagar? Hay dos problemas adicionales sobre la lógica del préstamo, que ha sido respaldada por Bernardo Fontaine y Marcel, aunque con matices. Primero, que la solidaridad a la fuerza no es solidaridad, es una imposición y un atentado a su libertad. Y segundo, que los cálculos arrojan incluso que los chilenos podrían jubilar hasta con 20 millones de pesos menos bajo este sistema de préstamo que sin él, yendo directamente a su cuenta individual. Esto según un estudio de LID. La discusión sobre pensiones continuará y es una muy mala reforma con puntos muy conflictivos. Ya veremos qué pasa, te mantendremos informado de todo. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM y te invito a ser nuestro socio con una suscripción mensual del monto que quieras y puedas para poder seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer.